Saludos como siempre a la gerencia de esta emisora, don Bienvenido Rodríguez, Isabel Ruiz, Bienchi Rodríguez, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta emisora con el objetivo de orientar, de educar e informar a nuestra población. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Mira, Roberto, tú sabes que hoy es el día de la acción mundial para los trastornos de conducta alimentaria. Okay. Es un título largo, ¿verdad? Pero es muy importante y hoy vamos precisamente, dado que es el día para la acción de los trastornos de conducta alimentaria, hoy traemos invitadas para eso y ese es el tema de hoy. Mira, mucha gente, sobre todo en países como este, que es un país, vamos a decir, del tercer mundo, la gente siempre está preocupada, bueno, porque la gente no come, hay gente pobre que no come, hay personas desnutridas, que si subió tal alimento, que si subió el pollo, que si subió el pan, que si hay arroz, nada. Como que el énfasis o la preocupación de la prensa siempre está dirigido como a ese aspecto. Entonces, eso hace que a las personas se nos olvide que hay problemas también por la abundancia de alimentos. Hay problemas por la carencia, pero hay problemas por la abundancia de alimentos. Entonces, hay personas que pueden enfermarse y tener trastornos de salud muy serios, graves, e incluso que pueden hasta morir por los trastornos alimentarios. Uno como que no se imagina con eso. Hay mujeres que su ciclo menstrual puede verse afectado por los trastornos alimentarios. Hay personas que pueden perder incluso la dentadura por los trastornos alimentarios. Pueden pasar tantas cosas sobre los trastornos alimentarios que a veces uno cree que el único problema de la alimentación es que la gente no tiene recursos para comer o que la comida está cara o escasa. Y se le olvida que hay tantos problemas, pero fíjate lo interesante, o fíjense lo interesante de esto es, uno siempre cree que el problema de alimentación es algo para que lo atienda un nutricionista, un nutriólogo o un especialista en alimentos. Porque uno no se imagina que estos trastornos pueden ser trastornos mentales. Este es un programa, se llama Jueves de Salud Mental. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué un jueves de salud mental vamos a tratar de trastornos de la conducta alimentaria? Eso debería ser como para un nutricionista, un internista, porque mucha gente no sabe que esto está vinculado a trastornos mentales, a trastornos psiquiátricos. Y a propósito de eso, hoy tenemos aquí a la doctora Zuleika Morillo, que es parte ya de este equipo, psiquiatra, paidopsiquiatra, psiquiatra infanto-juvenil, quien acaba de celebrar un congreso súper exitoso. Ya hablamos la semana pasada de ese congreso, la doctora Marisol Tavera y yo aquí. Y hoy viene la doctora Zuleika Morillo y ella trae una invitada, pero yo voy a dejar que sea la doctora Zuleika Morillo quien se presente y nos hable del tema de hoy y también nos presente a la invitada. Bienvenida, doctora Zuleika Morillo. Muchas gracias, doctor Vargas, muchas gracias. Realmente es un placer siempre compartir con usted y con los oyentes. Y bueno, pues como bien usted hacía mención, el día de hoy estamos celebrando el Día de Acción Mundial para que la gente conozca sobre lo que son los desórdenes de conducta alimentaria. Y cuando hablamos de desorden de conducta alimentaria, pues queríamos compartir este espacio que es tan escuchado y que favorece tanto a la población en general de nuestro país. Tenemos con nosotros hoy a la doctora Aridia Vázquez. Ella coordina el programa bilingüe Renovatos, que es para abordar estos desórdenes de conducta alimentaria tanto en niños, adolescentes como en adultos. Ella es médico nutricionista, especialista en desorden de alimentación y también especialista en obesidad. Es interesante que vamos como mencionar que evidentemente los trastornos de conducta alimentaria son unos trastornos mentales.
y que van a ameritar, como muchos de los trastornos mentales, un abordaje multidisciplinario, el cual vamos a ir tocando a través de este espacio que tan gratamente nos apertura las puertas para divulgar esta información que es tan necesaria para la población. Bienvenida, doctora Vázquez. Muy buenos días. Para mí es un tremendo placer estar aquí con ustedes hablando de este tema que tanto nos apasiona a la doctora Zuleika Morillo y a mí. Efectivamente, acabamos de pasar de Flapia, ¿verdad?, de ese congreso tan maravilloso, y donde también hablábamos, nos dimos el gran privilegio de hablar de trastorno de conducta alimentaria en el precongreso con grandes maestros. O sea que definitivamente, tal cual dice el nombre, esos son trastornos de la conducta, ¿verdad? Trastornos de la conducta alimentaria. Yo siempre le digo a mis pacientes, la comida es un síntoma. La forma en que tú te manejas frente a la comida es un síntoma, ¿verdad? O sea, que si como demasiado, que si no como, que la manera restrictiva, que la manera de atracón, es un síntoma de cómo tú te sientes realmente de la parte emocional, cómo está tu salud mental. Eso es fiebre, como digo yo. Entonces, imagínense que nos pasemos toda la vida dándole Tylenol a una fiebre, un antipirético a una fiebre, y nunca lleguemos al antibiótico, nunca sepamos realmente qué es lo que sucede. Entonces, de eso se trata también los trastornos de conducta alimentaria, y de medicina funcional también, que mucho se nos une a los trastornos de conducta alimentaria. Nadar un poquito más adentro, ver un poquito más qué es lo que realmente se trata, que no es solamente de qué como o qué no como. Bien, bienvenida. Entonces yo quiero hacer la primera pregunta, Roberto. Tú eres el que maneja la estructura del tiempo del programa. No, tú adelante, lo coordinas con Cundo. Doctora, comencemos, como dice uno, por lo básico. Díganos, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes? Vamos a comenzar como dice uno, por el principio. Adelante, doctora. Sí, bueno, pues los trastornos de conducta alimentaria, como bien mencionaba la doctora Aridia, es toda disfuncionabilidad del manejo nuestro con los alimentos. Me gusta definirlo así. Pero quiero agregar una cosa súper interesante que hemos estado trabajando los expertos de conducta alimentaria los últimos años, que a veces lo vemos como trastorno, doctor Vargas, pero fíjese, si nosotros analizamos todo lo que estamos en esta mesa, por nuestros trabajos demandantes, vamos a tener conductas desordenadas de la alimentación en algún momento en un 98 al 99%, porque se nos pasó la hora de comer a mediodía, porque nos volamos la cena, porque estamos agotados, porque fuimos a 2 cenas, porque Roberto tenía 2 actividades que amenizar, que le invitaron. Entonces, eso ya entra en lo que se llama, no desordenamos cómo comemos. Pero luego hay una conducta de riesgo. ¿Y cuál es la conducta de riesgo? Que además de desordenarte, entonces tú empiezas a comprometer tu estado emocional con la ingesta o no ingesta de los alimentos. Mira qué cosa tan interesante. Entonces, ya tú empiezas a verte en el espejo y tú dices, mira, está papada, voy a tener que anular la comida, voy solamente a tomar proteína durante 3 días. Entonces tú empiezas a hacer acomodaciones que te entran en riesgo. Entonces, qué curioso que ese riesgo, que yo le llamo el semáforo, te puede entrar en los trastornos. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes? La famosa anorexia restrictiva. La anorexia deja de comer, no quiere comer nada, no puede ingerir, en palabras que nuestros oyentes nos puedan escuchar. Tenemos lo que es la conducta bulímica, ingiere pero vomita. Luego podemos tener también un elemento que es muy interesante, los comedores compulsivos, que se dan los atracones. La doctora Aridia tiene mucha experiencia con esto, que luego podemos platicar a fondo. Pero luego también tenemos la vigorexia, el que vive metido en el gimnasio todo el tiempo, ejercicio, proteína, y su pensamiento va en torno a eso. Pero también todos tenemos un amigo ortoréxico, doctor Vargas. Usted está comiendo y dice, tú te contaste la caloría, tú sabes cuánto es, eso no se puede. Hay personas que llevan hasta $1 a un restaurante para pesar la carne o el pescado. Exactamente. Entonces, esto que yo he mencionado, y luego están también los trastornos de conducta alimentaria no especificado, donde hay como una mezcla de elementos que son de uno y de otro, pero tenemos que también ver en la parte infantil a los terias,
TEAS, que son los trastornos restrictivos de la infancia, que es el dolor de cabeza de los papás, de los pediatras, el muchacho no come, solamente come 3 alimentos, y que vamos a ver con una gran frecuencia, pero también podemos tener la rumiación, tenemos la pica, o sea, hay toda una gama de desórdenes de alimentación que pueden en muchas formas ser solapado, y solapado es que se oculta, porque nuestra cultura dice, es que es mañoso, es medio melindroso, es que no quiere comer. Sí. Entonces ese desorden va aumentando, tomando cuerpo, hasta llegar a lo que nosotros llamamos en la clínica la personalidad del paciente con trastorno de conducta alimentaria. ¿Y eso es más frecuente en las mujeres o en los hombres? Súper interesante pregunta. Antes sí veíamos que había una incidencia más frecuente en las femeninas. ¿Pero por qué? Porque se buscaba más en la femenina. Claro. Pero hoy día estamos, exactamente, el ideal del yo, las expectativas sociales, pero ¿qué estamos viendo en los últimos años? Que va muy a la par la aparición tanto en chicos como en chicas. Entonces es mucho más frecuente que veamos la sintomatología de desorden de alimentación en la mujer. Todavía hoy día en incidencia, en frecuencia, sigue apareciendo más frecuente en la femenina, pero se va acercando mucho el masculino. Entonces, podríamos decir que anorexia y bulimia sería más frecuente en las mujeres, y la vigorexia es más frecuente en las mujeres o en los hombres. Interesante, pues fíjate que va a ir hasta por países y regiones. Pensaríamos que era más frecuente en el sexo masculino, pero vamos viendo, sobre todo en nuestra región de las Américas, por ejemplo, países como Brasil, como Argentina, que en estudios, y el último de Colombia, que se equiparan hombres y mujeres en vigorexia. Fíjate qué interesante. O sea que es un dato que tenemos que ver cómo va socialmente respondiéndose a este tipo de condiciones. ¿Existen algunos métodos de prevención para esos trastornos, doctora? Pues claro, y esto hablar, doctora, lo primero, doctora, yo le invito a que le hable del FACT-TOC, que es un concepto. El FACT-TOC y nuestras familias, cómo podemos prevenir desde la mesa. El FACT-TOC y nuestra familia. El FACT-TOC es esa conversación constante que nosotros tenemos con respecto al plato ajeno y al cuerpo de los demás. Y tú te vas a comer todo eso, pero eso no te va a caber. Pero el saludo, claro. Pero ¿cómo tú estás? Pero tú estás dañada. Y que hace tiempo que yo no te veía. Pero ¿y qué fue lo que te pasó? La gente suele saludar, utilizar ese facto, que esa forma de hablar, donde se va dirigido totalmente al cuerpo, al peso. Gran parte de eso es proyección propia, por supuesto. Pero eso es súper común. Hay gente que te saludan y lo primero que te dicen, tú estás muy gordo o tú estás muy flaco. Doctor, el que sea común no significa que sea válido, que esté bien. Y hay algo ahora que... Porque eso es idiosincrasia, podría decirse, ¿verdad? Sí. Y dirían, pero es que todo el mundo lo hace. Pero el que todo el mundo lo haga no significa que esté bien. Se debe cambiar esa cultura. Y la respuesta de eso es cómo ha aumentado los problemas de imagen corporal. ¿De qué manera? ¿De qué manera tan grande veo yo una mamá compitiendo con su hija por ponerse los mismos jeans? Ay, Dios mío. Qué problema, ¿verdad? Suena un ay Dios mío, pero eso es más común de lo que nosotros pensamos. Entonces, sí hay prevención, por supuesto. Nosotros tenemos que tener ojos abiertos en nuestros hijos y en nosotros mismos. Porque esto también es una parte de un despertar genético. Porque eso está en gen, también los trastornos de conducta alimentaria. No a todo el mundo se le despierta en gen. Usted puede tener un gen de problema de hipertensión que su papá tenía, pero eso no significa que usted lo va a tener. Uno tiene la vulnerabilidad, no la enfermedad. Exacto. Exactamente, está ahí, pero está durmiendo, por ponerlo de esa manera. ¿Qué hace que se le despierte el gen? ¿Cuáles son sus disparadores? Entonces, hay que cuidar, porque al fin y al cabo uno no sabe lo que tiene. Porque eso puede pasar. Los trastornos de conducta alimentaria pueden incluso saltar hasta 3 generaciones. Entonces, al fin y al cabo, uno no conoce su tercera generación, qué fue lo que pasó, y en ese momento ni siquiera tenía un nombre exacto de lo que nosotros tenemos ahora como patología. Entonces, prevención sí hay. Por favor, ojo a sus hijos. Ojo que comen en la mesa. Una de las primeras cosas que yo siempre hablo es el ritual de la comida. Coman en la mesa con sus hijos, suelten el televisor, suelten los celulares en la mesa. El ritual de la mesa es uno de los rituales más hermosos que hay. En la mesa que uno se entera de lo que está pasando en el colegio. En la mesa que uno se entera de lo que está pasando con los amiguitos en mi trabajo. No anulen a los hijos de la mesa, no hablen de que hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono. Y se olvidan de que hay un muchacho ahí sentado en la mesa queriendo hablar también de lo que a él le pasa.
Entonces tenemos que asociar la comida con placer como tal cual es, como alimento. A nosotros nos atan a la tierra dos cosas, comer y respirar. Usted puede dejar de vivir sin su mamá, sin sus hijos increíblemente, con una enfermedad de no sé qué, con muchísimas cosas usted puede dejar de vivir, pero sin respirar y sin comer no hay forma. Y sin embargo hemos subestimado demasiado la forma en que nosotros nos relacionamos con la comida, que es lo que nos mantiene pie en tierra. Entonces sí hay forma de prevención, está la forma de abrir los ojos, abrir los oídos, verificar qué está pasando con mi hijo, con su cuerpo, que tantas veces se ve en el espejo, que tantas veces está hablando de comida, pero ¿por qué no está comiendo lo suficiente? ¿Qué pasó con la última vez que no comió? ¿Cómo me comporto yo con la comida? ¿Cómo hablo yo de mi cuerpo frente a mis hijos? Sí. Se me paso yo frente al espejo todo el tiempo, pero yo estoy tan gorda, yo estoy demasiado gorda, y esto no me sirve, y la niña oyendo, y el niño oyendo al lado. Cuando su figura de autoridad está hablando de su cuerpo de esa manera despectiva. Entonces, si habla de esa manera despectiva, ¿por qué no? Yo tenía una pacientita de 9 años que me decía, ella había perdido 20 libras en un mes. 9 años, porque en el colegio le hacían bullying de que estaba muy gordita. Y yo le preguntaba, ¿y qué te pasa? Y cuéntame un poquito más, porque eso es una de las cosas principales. Importante, atención primaria, los médicos de atención primaria. No se queden ahí, nada más adentro. Cuéntame un poquito más. Y ella me decía, pero doctora, si mi mamá me va a buscar al colegio ropa de ejercicio, me lleva al colegio ropa de ejercicio, cuando llego a la casa ya todavía está la ropa de ejercicio y a veces se sube la caminadora, algo entonces yo estoy haciendo mal. Y es una niña de 9 años, que rápidamente perdió 20 libras en un mes. Ella está hablando desde el dolor. Sí, los trastornos de la conducta alimentaria es dolor, es angustia. Claro. Mira, vamos a una pausa, regreso. Sé que los oyentes tienen también sus inquietudes que van a externar en un momentito, pero voy a dejar una preguntita al aire. ¿Es normal, es positivo o negativo de estos muchachos que acostumbran ir a la cocina, tomar el plato de comida e irse a la habitación?